Vamos a echarle un repaso al sexto mandamiento. Se encuentra en Éxodo 23, que dice: simplemente no matarás. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias, Padre, por tu interés en enseñarnos tus caminos. Enséñanos, Padre, a andar en ellos, en obediencia y en temor todos los días de nuestras vidas. Bendice tu palabra, que sea de ayuda, de bendición. Tu Espíritu Santo aplique tu verdad a cada conciencia, obre en cada corazón, conforme a tus planes y propósitos que estableciste desde la eternidad. Haznos aptos para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Al hombre natural no le gustan los mandamientos, no le gustan las restricciones, no le gustan las prohibiciones, no le gustan las imposiciones, pero los mandamientos son todo esto. Dios ordena, Dios manda, Dios prohíbe, Dios impone, Dios actúa arbitrariamente. Él no consulta con nosotros, Él dice lo que está bien y lo que está mal. Y si a nosotros no nos gusta lo que Él dice, bueno, pues el problema no está en Él, está en nosotros. Este mandamiento, aunque no le gusta por naturaleza al ser humano, en todos los países del mundo están de acuerdo con él. En todos los países del mundo está prohibido matar. Entonces no hay ningún país donde se permita el asesinato. Hay otros mandamientos que son recibidos de otra manera. Si, por ejemplo, si un asesino llega a un reclusorio, va a tener problemas. A los asesinos no los quieren en los reclusorios, pero los rateros son bien vistos, ¿sí? O sea, tienen más problema con el no matarás que con el no hurtarás. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento a muchos no les gusta, pero a muchos sí. Antiguamente en México los adúlteros eran encarcelados, pero no, ya no hacen eso. El hombre choca con el hecho de que Dios esté detrás de estos mandamientos. No sé si sepan ustedes que la constitución política de casi todos los países del mundo han recibido influencia de los mandamientos, de la ley de Dios en general. Dios dice en el sexto mandamiento: no matarás. Pero hay algunos extremistas que dicen que incluso matar un pollo o un pez es un crimen y que no deberíamos de hacer eso. Los budistas no matan animales de ninguna clase. Los budistas creen que si se mata un animal, se está ocasionando que haya un desequilibrio cósmico. O sea que todo el mundo sufre si se mata un animal, cualquier tipo de animal. Pero los budistas están equivocados.
Este mandamiento, no matarás, en hebreo se escribe como le puse ahí, lo ratzach. Pero hay diferentes acepciones de esta frase. Por ejemplo, esta palabra no se usa en el sistema legal. Por ejemplo, los verdugos, bueno, los que todavía existen, porque en pocos países hay verdugos, los verdugos reciben órdenes. Entonces, si un verdugo mata, pues está recibiendo órdenes y ya en un sentido ya no es culpable de violar este mandamiento. Si un soldado mata obedeciendo órdenes, tampoco podríamos llamarle asesino. Y esta palabra tampoco se usa para ir de cacería para ir a matar animales. O sea que está permitida la cacería, el hecho de que una persona vaya y mate a un animal para comer sobre todo, pues no está haciendo nada indebido. Asesinato es matar a una persona inocente, premeditadamente, voluntariamente. Eso es lo que este mandamiento prohíbe. Este mandamiento prohíbe los crímenes pasionales, por celos, por venganza. Y también esta palabra se usa en las muertes accidentales, aunque no intencionales. La Biblia nos habla algo acerca de esto en Deuteronomio 4. En el versículo 42, vean cómo dice Deuteronomio 4:42. Vean el 41. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol. Apartó 3 ciudades, ¿para qué? Dice el 42, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención. Vean, mató a una persona sin intención, pero vean cómo se le llama. Se le llama homicida. Dice, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. O sea que había un atenuante, ¿sí? en estos casos. Entonces, esta persona podía librar su vida, porque si no hubiera sido así, el asesino tendría que morir. Como decía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tú mataste, tú tienes que morir. O sea que en una muerte accidental había cierta culpabilidad, pero tenía ciertos atenuantes. Es como cuando un coche, ¿no? Cuando un chofer va manejando y mata a una persona, pero pues no tenía el deseo de matarla. Pero de todas maneras, mientras son peras o son manzanos, lo agarran y va a tener que perder tiempo y dinero. Le va a costar algo, aunque no haya tenido el deseo de matar a esa persona. Este mandamiento de no matarás incluye a todos aquellos que maten a sangre fría, pero no a los que maten en defensa propia. O sea, matar en defensa propia no es visto en la Biblia como asesinato. Bueno, yo no sé si en México, no sé si alguno de ustedes tenga la respuesta. Si una persona quiere tener un arma para defender su casa y hace la solicitud, ¿le dan permiso de tener un arma en su casa? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Sí? Sí le dan permiso. Entonces, si te dan permiso de tener un arma en casa y ves que se mete un ladrón y lo matas adentro de tu casa, ya estás matando para defender a tu familia, ¿no? Ya no es visto como un crimen. ¿Sí? Sí, el padre de familia pues tiene la obligación de defender a su familia, ¿no? De ataques de ladrones, de criminales.
Y esta palabra no incluye tampoco a los que van a la guerra para defender a su país, ¿sí? Un gobierno tiene la obligación de defender a su país si es invadido, ¿no?, su país. Para eso está el ejército. Entonces, si el soldado mata a un invasor, pues entonces no está cometiendo un crimen. Pero podríamos decir que si no hay justificación para la invasión y los invasores matan, ellos sí están cometiendo un crimen. O sea, puede haber una invasión que tenga ciertos atenuantes o justificantes, ¿no? Pero hay invasiones como, por ejemplo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan cómo empezó? Que Hitler invadió Polonia, pero no había ningún motivo para eso. Entonces, toda la matanza que hizo Hitler ahí en Polonia y que desató la Segunda Guerra Mundial, pues los soldados alemanes, aunque estaban recibiendo órdenes, todos ellos, delante de Dios, eran asesinos. Y antiguamente en las guerras los soldados peleaban con soldados. Unos traían un uniforme de un color y otros de otro color, ya sabían a quién le disparaban, pero ahora ya ni se fijan en eso, no, ahora matan a los civiles, matan montones de civiles, y obviamente eso sí son crímenes de guerra, porque eso no está bien. Hay casos en que un país poderoso ataca a un país débil, y diríamos que si tiene armas muy poderosas y el otro país no tiene armas, pues entonces son criminales, pero también depende, ¿no? Por ejemplo, los palestinos es un país pobre, no tienen armas, y atacan a los soldados israelíes a pedradas y con palos, así, y luego los israelíes llegan a matar, pero lo hacen en defensa propia. O sea, lo que hacen los israelitas es defenderse. Aunque si un soldado israelí es atacado por un palestino con una piedra y él le suelta la metralleta, pues diríamos que es algo desproporcionado y que tal vez esté cometiendo un crimen, ¿no? Tendríamos que analizar el asunto, a menos que se defendiera, si lo atacan con piedras, que se defendiera con piedras también, ¿no? Saben ustedes que la pena capital es bíblica. La pena capital está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, ¿sí? O sea, la pena capital fue inventada por Dios, no por los hombres. Dios quería que los asesinos murieran para que esos asesinos ya no cometieran más crímenes. Matando a un criminal no se soluciona el problema porque siempre habrá criminales, pero cuando menos ese asesino ya no va a volver a matar a más personas. Vean cómo dice en Romanos en el capítulo 13 el apóstol Pablo. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y se refiere a las autoridades de este mundo, ¿no? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció el gobierno del Estado, ¿sí? Entonces, un rey, un presidente, un gobernante tiene autoridad de Dios, ¿sí? Entonces los hombres debieran sujetarse a las autoridades. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Vean, los jueces y los magistrados están sirviendo a Dios. Quiere decir que tendrán que rendirle cuentas a Dios. Si hacen mal uso de sus atribuciones, tendrán que rendirle cuentas a Dice,
pero es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Vean, aquí dice la espada en la versión 60, la versión antigua dice, no en vano lleva el cuchillo. Pues es servidor de Dios, vean cómo dice ahora, vengador para castigar al que hace lo malo. Vean, o sea, Dios pone a los jueces y a los magistrados para vengar la muerte de un inocente. O sea, Dios practica la venganza a través de esos jueces. O sea, los criminales tienen que ser castigados. Eso de que abrazos y no balazos no es bíblico, ¿eh? Sí. El gobierno tiene la responsabilidad de castigar al malo. Entonces, si un juez, por sobornos, por amenazas o por miedo, qué sé yo, deja libre a un culpable, y ese culpable, cuando ya lo dejan libre, vuelve a matar y vuelve a matar, entonces tan culpable es el juez como él, incluso hasta más. Este mandamiento, no matarás, se aplica también al suicidio. O sea, suicidarse también es pecado, porque si tú no debes matar a otros, tampoco debes de matarte a ti mismo. La vida Dios te la dio, la vida Dios te la va a quitar, no debes de quitártela tú. Y este mandamiento condena también el aborto. Los que son partidarios del aborto dicen que el feto, el que está ahí en el vientre de la madre apenas en formación, dice que no es un ser humano todavía. Dicen que es un ser humano hasta como a las ¿cuántas? 13, 14 semanas, ¿no? ¿Cuántas? 3 meses. Entonces, si la embarazada aborta antes de que cumpla los 3 meses, dicen que no es un ser humano todavía. No es un ser humano, entonces ¿qué cosa es? Vean ustedes en Éxodo, capítulo 21. Éxodo 21, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, vean, sin haber muerte de la embarazada, obviamente, ¿sí? La mujer embarazada aborta en un pleito, dice, serán penados, o sea, los culpables, dice, conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, el criminal será emplazado a juicio. Criminal porque el niño que estaba en el vientre ya murió. Abortó la madre. ¿Sí? Entonces la mujer, aunque no muera, pero muere el bebé, de todos modos hay ahí un delito y los jueces establecerían hasta qué punto llegaría el castigo. Y vean cómo dice el 24, el 23, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea que si se muere la mujer embarazada junto con el niño, dice pagarás vida por vida. Murió la embarazada, también tú tienes que morir. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si en un pleito le sacaste un ojo, aquel con el cual te peleaste, a ti el juez te iba a sacar el ojo también. Ahí pueden ustedes ver cómo la vida es preciosa para Dios. Y eso está también en Génesis, en el capítulo 9. El que derramare sangre de hombre, dice 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ese es el verdugo. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No es lo mismo matar un pollo que matar un hombre, porque un pollo no tiene la imagen de Dios, y el hombre sí.
Vean ustedes cómo Dios ve la vida de los hombres como preciosa. Dios creó a los animales para que nos los comiéramos. Bueno, no a todos. Ahí no hay ningún problema, pero si tú matas a una persona y luego de pilón te la comes, como hacen los caníbales, estás cometiendo doble crimen. El que mata a un hombre tiene que morir, o tenía que morir. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. El hombre es la obra maestra de Dios, digámoslo así. Otra cosa, este mandamiento, el sexto, preserva la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Dios dio la vida, Él te la tiene que quitar. ¿Quién eres tú para quitársela a alguien? Y por lo mismo los cristianos debemos oponernos a la eutanasia. Ustedes saben lo que es la eutanasia. No sé si ustedes sepan que ya hay países en Europa en donde la eutanasia está permitida, pero se ha descubierto en muchos casos, en Holanda por ejemplo, en Holanda está permitida la eutanasia, pero hay holandeses malvados que tienen a sus parientes ya de una edad avanzada, que ya tienen enfermedades de muchos años, que están desahuciados, pero que todavía podrían vivir mucho tiempo con los cuidados adecuados, apropiados. Pero lo que estos malvados quieren es ya deshacerse de los viejos, entonces les practican la eutanasia, ya que se mueran, que se vayan rápido, y obviamente pues, son asesinos esos tipos. O sea, si tenemos un familiar enfermo, ya está desahuciado, tiene cáncer, ya está en su fase terminal, pero podemos proveerles los cuidados básicos, pues debemos proveerlos, hacer todo lo posible por alargar su vida, y sobre todo si es inconverso, ¿no? Porque si es inconverso, pues mientras hay vida y esperanza, y a lo mejor se convierte en estos últimos días de vida, aunque no lo haya hecho antes. Y además otra cosa, si tú puedes proveer los cuidados básicos de tu pariente y no lo haces por tacaño, porque no quieres gastar en tu pariente, y luego se muere, te vas a sentir mal después. Pudiste haber cuidado de tu pariente, pudiste haber alargado su vida, pero por no hacerlo, te vas a sentir culpable después. Hay tal cosa también como homicidio por negligencia. Sí, por ejemplo, los que trabajan en una planta nuclear deben ser muy cuidadosos de todos los detalles, no sea que en una planta de esas haya un accidente y ocurra un desastre como aquel que ocurrió hace muchos años en Ucrania, ¿no? En Chernobyl. ¿Murieron cuántos? Miles, creo. Y aparte, las secuelas que quedaron de años y años, y muchos que quedaron vivos, pero que quedaron mal. Y todo por la negligencia de unos tipos ahí. Hay homicidio físico, hay homicidio personal, hay homicidio espiritual. El homicidio físico es matar a una persona, pero el homicidio personal es matar a una persona por medio de calumnias, por medio de chismes, por medio de odios y rencores. El homicidio personal es matar la reputación de una persona, el buen nombre de una persona. Como dicen algunos, comer gente, hablar mal de alguien o calumniar. Y este crimen abarca también pensamientos en contra de otras personas y palabras agresivas, abusivas en contra de otras personas. Vean, por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera epístola de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano, dice, es homicida, es un asesino. Vean,
Los parámetros de Dios no son como los nuestros. Si tú odias a un semejante, tú eres un asesino. Los que odian a una persona, en el fondo es como que si quisieran que esa persona se muriera. Ahí viene ese, ojalá y se muriera. Vean cómo habla Cristo en Mateo 5. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este es nuestro mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo, vean hasta dónde va Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, vean, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Este versículo es tremendo. Cualquiera que diga necio a su hermano. ¿Por qué un creyente le diría necio a su hermano? La palabra necio es lo mismo que tonto. Nosotros diríamos que esta palabra tonto pues no es una palabra tan grave. Pero el problema no está en sí tanto en la palabra, sino en el ánimo de ofender a la persona. Dios usa esta palabra para referirse a los ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, Dios les dice tontos a los ateos, ¿sí? O sea, Dios usa esta palabra y Él no peca. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado con esta clase de palabras. En la versión antigua, ¿cómo dice? ¿Quién tiene la versión antigua? La versión 1909. ¿No la tienes tú ahí? A ver, hermana. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere paco será culpado del infierno del fuego. Raca, aquí se tradujo como necio, pero la palabra raca también tiene otra traducción, es decirle a una persona estúpido. Y la palabra estúpido es como decirle a una persona idiota o tonto, pero llevado al extremo, ¿no? Como les digo, el problema no está tanto en la palabra, sino en la intención de ofender al otro. Y dice que quien usa estas palabras así, indiscriminadamente, ofensivamente más bien, dice, quedará expuesto, dice al final del 22, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, quiere decir que esta persona está en peligro, ¿sí? O sea, que va camino hacia la destrucción. O sea, que no ha demostrado tener los frutos del Espíritu Santo que demuestren que su arrepentimiento ya se consumó, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que antes de ser convertidas usaban a discreción o indiscriminadamente estas palabras. No hablaban sin decir una mala palabra. Y son personas que tal vez están acostumbradas a usarlas. Pero si se usan con el ánimo de ofender, esas personas están demostrando que todavía hay algo que no está claro en ellos. Hay algo que está mal ahí todavía. Una persona que está enojada, bien enojada, contra otra, y usa una de estas palabras, el otro puede usar una palabra todavía más grande, de un mayor calibre, y pues, puede decir otra todavía más. ¿Y en qué puede terminar? Incluso en un crimen, en un pleito donde termine cometiéndose un crimen. Y esto le puede suceder a cualquier persona, incluso una persona que así aparentemente se ve como muy tranquila, en un momento dado pudiera llegar a enojarse tanto que llegara a cometer un crimen, aunque tal vez no era su deseo, pero lo cometió.
Esta palabra raca que está aquí es lo mismo que anatematizar a una persona, es como decirle también maldito. Hay un versículo, no lo apunté, donde dice que los cristianos debemos bendecir y no maldecir. O sea, en lugar de decir palabras que queden mal, hagan quedar mal paradas a otras personas, debiéramos de decir cosas buenas acerca de otras personas. Hay un versículo que dice, tampoco lo apunté, que no debemos de pensar mal del rico. ¿Se acuerdan? No debiéramos pensar mal de nadie. No debiéramos hablar mal de nadie. Si hay un rico que no nos cae bien o que nos hizo daño, etcétera, y le va mal a esa persona, lo asaltan, lo golpean, lo encierran, lo acusan, lo demandan, ¿nos va a dar gusto? Nunca debiera darnos gusto que a una persona mala le vaya mal, nunca. Y si nos da gusto que a una persona mala le vaya mal, quiere decir que hay algo que está mal dentro de nosotros. En todo caso, debiéramos compadecer a esas pobres personas. Y el otro día veíamos en Santiago de que podemos matar con la lengua, ¿se acuerdan? Y hay un proverbio que dice que con la lengua podemos matar, con la lengua podemos hacer mucho bien, con la lengua podemos hacer mucho mal. Y hay tal cosa también, ¿saben qué? Como el homicidio espiritual. El homicidio espiritual lo cometen, ¿saben quiénes? Todos los falsos maestros, todos los arminianos, todos los que enseñan la salvación por obras, son criminales. Hay un sermón de Spurgeon que se llama Salvación por obras, una doctrina criminal. O sea, la salvación por obras es una doctrina que mata. Hacerle creer a la gente que se va a salvar por portarse bien, por dar una ofrenda, por leer, por orar, por bautizarse, por cualquier cosa que haga la gente, eso es matar a la gente. A las personas que ya les enseñaron que son salvas, porque son de su religión, porque se bautizaron, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro, ya para que salgan de ese error está bien complicado. Lo que hacen los arminianos es fortalecer las manos de esas personas para que confíen en sí mismas. En lugar de guiarles a confiar en Dios, los guían a confiar en sí mismos. Hasta ese punto llegan los falsos maestros. Vean en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Vean, aquí está comparando los falsos profetas de antes con los falsos maestros de hoy, que introducirán encubiertamente o así escondidas, así bajita la mano, herejías destructoras. La palabra herejías habla de doctrinas falsas. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Bien, esto se aplica a los testigos de Jehová, ellos niegan al Señor. Cuánta destrucción, cuánta muerte ocasionan los testigos de Jehová, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, sobre ellos y sobre todos sus seguidores. Aquí están englobados todos los arminianos, todos los que enseñan salvación por obras. El problema de las religiones falsas y de las sectas no está en las verdades que enseñan. Vean, todas las iglesias arminianas enseñan muchas verdades, muchas. El problema no es eso, el problema es que no enseñan toda la verdad. Ocultan muchas cosas que deberían enseñar. Entonces ellos son culpables de la muerte de esas personas. Enseñan lo que les parece simpático, lo que haga sentir bien a la gente. No quieren predicar algo que les haga sentir mal. Y eso mata
a todos sus oyentes. Y dice el versículo 2, y muchos, vean, no pocos, seguirán sus disoluciones, o sea, tan disolutos los falsos maestros como los alumnos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de ellos, agarran parejo con todos los que decimos ser cristianos. Dice, no, yo no quiero saber nada de los evangélicos. Todos son iguales de hipócritas. Por culpa de unos, pagan otros. Vean otro texto en Hechos 20. Hechos 20:20. Aquí está el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos de Éfeso y les dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, o sea, yo les declaro solemnemente, vean, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Vean lo que dice, estoy limpio de la sangre de todos. O sea, si alguno de ustedes muere, si alguno de ustedes va al infierno, dicen, no me echen la culpa a mí. Yo les declaré toda la verdad. Dice, yo no les escondí nada, yo les dije todo lo que tenía que decirles. Dice el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo lo que Dios demanda. Dice, no he rehuido, o sea, que podamos tener la tentación de rehuir, predicar todo. Esos pastores que ocultan ciertas cosas para que la gente no se vaya a enojar y ya no vaya a dar su ofrenda o su diezmo, son de estos. Rehuyen decir la verdad, toda la verdad, para que la gente no se les vaya, para que sus iglesias no se les queden vacías. Entonces lo que les importa es el dinero, pero no el alma de las personas. Entonces estas personas son asesinos, son criminales. El arminianismo ha matado a millones, pero vean, no solamente los católicos matan a la gente, muchos evangélicos hacen lo mismo. Vean 2 de Juan, capítulo 9. Segunda de Juan, versículo 9. ¿Listos? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vean, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Vean, los que no perseveran en la doctrina de Cristo son los que conocen la doctrina de Cristo. O sea, lo que Cristo enseñó, a eso se refiere. Y se refiere también a la deidad de Cristo, al hecho de que Cristo es Dios. Por eso dice al final, el que persevera en la doctrina de Cristo, de su persona y de su obra, y lo que Él enseñó, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero vean, aquí está hablando de los apóstatas. Un apóstata, para podérsele llamar apóstata, tiene que haber conocido la doctrina verdadera. O sea, una persona que no conoce la doctrina verdadera se sale de una religión falsa
y se va a otra religión falsa, esa persona no puede ser un apóstata. Un apóstata es aquel que se sale de una iglesia verdadera y se va a una iglesia falsa o deja de ir a ninguna iglesia. Ese es el apóstata. Ese es el que no persevera y ese es el que está cometiendo homicidio espiritual. ¿Entienden? Él mismo se está matando. Él mismo se está poniendo la soga en el cuello, porque lo único que podría salvarle lo está rechazando. Es el que está blasfemando contra el Espíritu Santo. Vean, si tienes al Padre, si blasfemas al Padre, todavía tienes al Hijo. Si blasfemas al Hijo, todavía tienes al Espíritu Santo. Pero si blasfemas al Espíritu Santo, ya no tienes a nadie. Por eso los que blasfeman al Espíritu Santo ya son reos de condenación, ya no pueden ser salvos. Son los apóstatas que ya llegaron a un punto que dicen, no, yo ya no quiero de esto. Yo ya no quiero que me hablen de esto. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero hacer lo que me plazca y yo ya no quiero obedecer a Dios. Esas personas, por esas personas ya no debemos orar. Leímos el 9, ¿no? Y dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, vean la doctrina de Cristo, dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No le digan bienvenidos a los testigos de Jehová. A mí hasta quién sabe qué me da decirle a un testigo de Jehová buenos días. ¿Entienden? O sea, tengo escrúpulos yo para decirle buenos días a un testigo de Jehová. Es un mero formalismo. O sea, estoy de acuerdo. Pero ni eso quiero hacer yo. Y dice el 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, si tú le dices bienvenido a un testigo de Jehová, tú eres su cómplice. Aunque también yo he mencionado que no es lo mismo hablar con un testigo de Jehová que apenas empieza que con uno que ya tiene muchos años en su religión. Con uno que ya tiene muchos años, a ese sí. Puedes decirle que es un hipócrita, puedes decirle que es un mentiroso. Pero con uno que apenas empieza, pues enséñale, tenle paciencia y enséñale. Pero si tú ves que va arreciando la oposición, todo lo que tú le dices, lo que tú le dices en un texto, te lo contradice con otro texto, ya mejor ni te metas, ya no avances más, ya mejor déjalo. Ni caso le hagas, no tiene caso. ¿Quién comete también homicidio espiritual? ¿Saben también quién? Los que conocen la verdad, pero que no hablan de ella. O sea, si una persona puede ser salva porque tú le hablas, pero no le hablas, entonces en un sentido eres cómplice de la muerte de esa persona. ¿Será posible que haya un cristiano que nunca evangelice? ¿Que nunca reparte siquiera un folleto? ¿Que nunca regale una Biblia o un disco o una memoria con predicaciones? Nosotros no somos responsables de que la gente sea salva, somos responsables de evangelizar. Si le hablamos a 20 personas y ninguna nos hace caso y todos nos mandan a volar, bueno, pues ni modo, pero ya cumplimos con nuestra parte de hablar. No nos gusta que nos rechacen, no nos gusta que se burlen de nosotros, no nos gusta que nos retiren su amistad, pero tenemos que hablar. De acuerdo a las oportunidades que tengamos. Es posible que pase un día sin que tengas tu oportunidad de hablarle a alguno. Es posible que pasen 2 o 3 días sin que tengas esa oportunidad. Pero cuando la tienes, ¿por qué no hablar de Cristo? Qué terrible que se muere un ser querido nuestro y que no hicimos nada por evangelizarlo, ni siquiera le regalamos un folletito. El 6º mandamiento es mucho más que no lastimar a la gente. Muchos dicen, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he golpeado a nadie, a mí no me gustan los pleitos. Pero el sexto mandamiento va mucho más allá. El 6º mandamiento debe de conducirnos a amar al prójimo, al otro extremo. O sea, no solamente dejar lo negativo, sino adoptar lo positivo.
Los cristianos tenemos la obligación de ser amables con todos, tener misericordia de todos, incluso de nuestros enemigos. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Un hombre, ¿cómo dice la parábola, la historia? Bueno, pues vamos a leerla, está en Lucas 10. Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo asaltaron, e hiriéndole, le fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean, era un desconocido, no era judío, era un odiado samaritano. Se odiaban entre los judíos y los samaritanos, pues mejor un samaritano lo atendió que un sacerdote y un levita. Un sacerdote y un levita pasaron de largo. El sacerdote y el levita serían el equivalente del pastor y del diácono. Y este hombre que estaba herido era un miembro de su iglesia. ¿Cómo es posible que si era de su religión, lo vieron herido y no lo atendieron? ¿Por qué no lo atendieron? ¿Por qué no lo ayudaron? ¿Porque iban al culto y se les hacía tarde? A lo mejor uno iba a predicar y dice, no, yo tengo que predicar, hay que se muera, pero yo tengo que ir a predicar. ¿Por qué no lo atendió? Ni el otro tampoco. Mejor este samaritano lo agarró, lo atendió, le echó aceite en sus heridas y se lo llevó a que lo cuidaran, a que lo atendieran, hasta que quedara bien. Es increíble. Dios nos pone como ejemplo a este samaritano. Así debemos ser nosotros. No simplemente decir que no odiamos o que no matamos o que no somos rencorosos. Debemos amar a nuestro prójimo. Y no solamente decirlo de lengua, porque a este samaritano le costó tiempo, dinero y esfuerzo. Él hizo lo que pudo hacer para ayudar a aquella persona. Así deberíamos hacer nosotros. Este hombre que quedó herido, lo peor para él no fue el hecho de ser asaltado. Lo peor para él fue que los mismos líderes de su religión lo rechazaron y lo abandonaron. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que violamos el 6º mandamiento cuando, pudiendo ayudar a una persona, no lo hacemos. No, pues que lo ayude otro. ¿Por qué yo? El 6º mandamiento es más difícil de obedecer de lo que parece. ¿Hay algún hermano, algún pariente, algún vecino incluso, que vemos que no tiene trabajo, que está enfermo, que se está muriendo de hambre? ¿Podemos ayudarle y no le ayudamos? Lo que sería de Ciudad Neza, lo que sería de México, lo que sería del mundo, si todos guardáramos este mandamiento. No habría odios, no habría rencores, no habría pleitos, no habría demandas, nadie contrataría abogados y tal vez pobres casi ni habría. ¿Sí saben ustedes que los judíos pobres casi no existen? Los judíos pobres casi no existen. ¿Por qué? Porque los judíos se ayudan entre ellos. Es increíble. ¿Y saben ustedes por qué se ayudan entre ellos? Porque lo dice el Antiguo Testamento. Y ya es tradicional entre ellos. Se apoyan. Si ven a un judío que le ha ido mal, va con uno y le da dinero, y va con otro y le da dinero. En Estados Unidos hay creyentes que aunque tengan hijos, van y adoptan a niños pobres. O sea, son creyentes que tienen dinero,
y que no resienten, dicen, bueno, pues tengo 2 hijos, pues voy a adoptar otros 2. No me cuesta trabajo mantener a 4. Y lo hacen por ayudar a esos niños. Hay creyentes en Estados Unidos que van a asilos de ancianos para hablar con los ancianos que nadie los visita. Pues van creyentes a visitarlos, a saludar con ellos, les leen la Biblia, platican con ellos, les llevan algo de comer. ¡Qué bueno! Dios no solo nos ordena no matar, también nos ordena proteger la vida de otros. Nos ordena ser como el buen samaritano. Si nosotros vemos que hay muchos que van al infierno, ¿no trataremos de proteger su vida? ¿No haremos, aunque sea un poquito, por impedir que esas personas terminen en el infierno? Aquí enfrente vivía un hombre que murió hace algunos años. Yo llegué a platicar con él. Una vez le hablé del Evangelio nada más, pero no me gustó lo que me contestó. Entonces yo dije, pues ya no le vuelvo a hablar, para que se le quite. Y se murió. Y después yo me sentí mal, porque dije, debí de haberle insistido, pues nomás le hablé una vez, me desanimé pronto. La verdad es que no debiéramos desanimarnos, debiéramos insistirles con amabilidad. Ya cuando de plano nos cierran con la puerta en la nariz, pues ya ni modo, ¿no? Si no hacemos bien, estamos haciendo mal. Los inconversos se sienten bien. No, si yo nunca he matado a nadie. Hay muchos que piensan, no, los que van a ir al infierno son los asesinos, los narcos, los sicarios, los contrabandistas, los asesinos. Para que una persona vaya al infierno, simplemente con no hacer un bien. Tú el día del juicio le vas a decir a Dios, yo nunca le hice mal a nadie. ¿Crees tú que vas a ir al cielo por no haberle hecho mal a nadie? Para que una persona vaya al infierno, basta con que no le haga bien a nadie. ¿A quién le hiciste un bien? Si no le hablamos a una persona de Cristo, es como si la odiáramos. Se supone que los cristianos amamos a Cristo y quisiéramos que otros le amaran, porque sabemos lo que vale Cristo. Pero si no le hablamos, es como si no amáramos a Cristo ni amáramos al prójimo tampoco. Pero ¿saben una cosa? Un cristiano verdadero no puede sentirse a gusto sin evangelizar. No puede sentirse a gusto. O sea, algo dentro de nosotros nos dice que estamos mal, que debiéramos hacer lo posible por salvar cuando menos a los que están cerca de nosotros. Si Cristo es precioso para nosotros, quisiéramos que lo fuera para todos. Estamos rodeados de personas que van rumbo al infierno. ¿Y qué van a decir de nosotros el día del juicio? Tú viviste cerca de mí, nunca me hablaste, nunca me regalaste una Biblia, nunca me dijiste ni siquiera un texto de la Biblia. Es posible que muchas personas que viven cerca de nosotros ni sepan que somos cristianos. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a salir del hoyo. Si no hablamos del Evangelio, es porque no valoramos lo que hemos recibido. Vean Mateo capítulo 10. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, esta palabra confiese quiere decir que me reconozca. A cualquiera pues que me reconozca o que reconozca quién soy yo delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué terrible sería esto. Que Cristo se avergonzara de nosotros el día del juicio.
Vean Eclesiastés en el capítulo 11. Eclesiastés 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas. El pan es un sinónimo de evangelizar, es hablar del Evangelio, es compartir el alimento espiritual que tenemos, es compartir a Cristo, nuestro alimento. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Sobre las aguas quiere decir sobre toda clase de gente. Tú evangeliza, háblale a la gente, porque después de muchos días lo hallarás. O sea, tú evangelizas y parece como que no, a lo mejor nadie va a ser salvo, pero quién sabe. Después de muchos días, esas palabras que tú dijiste, Dios puede hacer que lleven fruto. Reparte a 7, o sea, a lo más que puedas. Y dice, y aún a 8, más allá de tus fuerzas, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, ni idea tienes de lo que va a ser el día del juicio, de lo que será el infierno, una eternidad sin Cristo. No sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y dice el 3, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Sin meternos a fondo en explicar este texto, da a entender que los que mueren sin ser convertidos, quedan sin ser convertidos eternamente. Cuando una persona muere y va al infierno, nunca saldrá del infierno. Cuando una persona muere y va al cielo, nunca saldrá del cielo. Y cuando muere y va al infierno, nunca saldrá del infierno. Es lo que quiere decir este versículo 3. Muere sin ser convertido, serás inconverso eternamente. Entonces, pensar en esas personas que estarán sufriendo eternamente, ¿cómo no deberíamos compadecernos de ellas y hablar del Evangelio? El Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias para los que les hablamos, pero también para nosotros. Ellos necesitan el Evangelio, pero también nosotros. Si no fuera por el Evangelio, cuando nos sentimos mal por no evangelizar, yo creo que ese es mi pecado más grande, el no evangelizar. Yo creo que si en algo ando mal es en eso. Yo evangelizo muy poco. Yo creo que hay semanas que en toda la semana no le hablé a nadie. Lo único que hago es predicar, pero pues eso ¿qué? Eso lo hace cualquiera. Pero pararse delante de una persona y hablarle del Evangelio, se necesita valor, se necesita sabiduría, se necesita amor, amor por el prójimo. Pero estoy diciendo que necesitamos el Evangelio. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el Evangelio? El Evangelio nos dice que Dios está dispuesto a comenzar con nosotros una y otra vez. Pequé ayer, Dios mío, perdóname. Pequé hoy, mañana le pido perdón de nuevo y otra vez perdóname y perdóname. Yo sé que mi Dios me perdona. Es increíble. Es increíble que a pesar de que somos como somos, Dios nos perdona y un día estaremos con Él en el cielo. Entonces digámosle, Señor, abre mis labios, abre mi boca, abre mi corazón, que no sea yo culpable de la muerte de nadie. ¿Y saben ustedes quién también comete el homicidio espiritual? Los que oyen la verdad y no la reciben. Si ustedes saben que tienen que arrepentirse de su pecado y no lo hacen, ustedes se están ahorcando, ustedes se están matando a sí mismos, ustedes se están suicidando. Si ustedes tienen una Biblia, si ustedes saben que Cristo murió en la cruz por los pecadores, si ustedes han escuchado que si se arrepienten serán perdonados, pero no quieren arrepentirse y mueren así, ¿cómo les va a ir a ustedes? Se están matando. Todos los que ya están en el infierno ahorita, hay millones de personas que ahorita ya están en el infierno. El destino final de los pecadores no es el infierno. El destino final de los pecadores es el lago de fuego.
Las personas que mueren ahorita sin arrepentirse van al infierno. Pero el día del juicio, ya después de que todos los pecadores sean juzgados, irán todos al lago de fuego. Y esas personas que están ya en el infierno y que tuvieron una Biblia en casa y que nunca se arrepintieron, que nunca quisieron dejar su pecado, saben que se mataron a sí mismos. Si yo hubiera creído, si yo me hubiera arrepentido, Dios me hubiera perdonado. ¿Por qué no lo hice? Mi conciencia me decía que yo estaba mal. Yo sabía que tenía que arrepentirse. ¿Por qué no lo hice? Cristo fue a la cruz. Lo azotaron, lo golpearon, lo insultaron, lo abofetearon, lo escupieron. No se defendió. Y estando ya en la cruz, ¿se acuerdan lo que dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No solamente los que lo estaban matando ahí. Todos los pecadores andan en el pecado porque no saben lo que hacen. Si una persona supiera lo que el pecado es y a dónde le conduce, no haría lo que hace. Los que pecan y no se arrepienten están como si estuvieran locos. No saben lo que hacen. Cuando Cristo estaba en la cruz oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y unos cuantos días después, llegó el día de Pentecostés y Pedro predicó, y ¿se acuerdan lo que les dijo a todos sus oyentes? Dice, ustedes lo mataron, ustedes mataron al justo, ustedes son culpables. Entonces el Espíritu Santo usó el sermón de Pedro, y ¿recuerdan cómo reaccionaron los oyentes? Dice, compungidos de corazón le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos lo mataron, ellos fueron culpables de su muerte, pero vean, esa misma muerte de la que ellos eran culpables, era la muerte que expiaba sus pecados. ¡Qué tremendo! La misma muerte de lo que ellos eran culpables, era la muerte que quitaba su pecado. Aunque ustedes hayan mentido mucho, aunque hayan hecho mucho daño, aunque hayan guardado mucho rencor, mucho resentimiento, aunque ustedes hayan deseado la muerte de alguno, aunque hayan cometido un homicidio, aunque hayan cometido algún aborto, ustedes mujercitas, y no se han arrepentido, arrepiéntanse y Dios los perdonará. Arrepiéntanse y crean en Cristo y serán salvos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, quieres usarla por tus muchas misericordias. Perdónanos, Padre, nuestro silencio cobarde, y abre nuestra boca para hablar de Cristo, y líbranos de ser culpables de la muerte de nadie. Aumenta nuestro amor por Cristo, nuestra gratitud y nuestro amor por el prójimo. Padre, ¿qué cuentas te vamos a dar un día? Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.